mucho más que una leyenda urbana. Desde hace algún tiempo, se rumorea que las películas de Chucky, el muñeco asesino, se basaron en parte en el caso del muñeco Robert, que actualmente tiene más de 100 años. A primera vista, Robert es solo un muñeco de trapo, que representa en tamaño real a un pequeño niño marinero, que viste de blanco y lleva un osito bajo el brazo. Sus ojos son negros, pequeños e inexpresivos, carentes del realismo que usualmente se ve en las muñecas embrujadas. Sin embargo, algo habita en Robert, y eso ha hecho que su presencia llene de terror en cada inocente familia que ha tenido el infortunio de poseerlo. Pues nunca faltó quien afirmara que Robert se movía, que estaba vivo. El muñeco Robert, conocido también como Robert el muñeco embrujado, Robert el muñeco maligno, Robert el muñeco poseído o Robert el muñeco encantado, tuvo como primer propietario a un talentoso artista y escritor de Key West, Robert Gene Eugene Otto, quien lo recibió de manos de un sirviente nativo de las Bahamas, y versado en el vudú y la magia negra. Esto ocurrió en 1906, cuando tenía apenas 6 años. Según los rumores, la familia de Otto, Robert Eugene Otto, maltrataba a una pequeña niña sirvienta emparentada con el sirviente que sabía de vudú. De modo que, el muñeco Robert fue una venganza disfrazada de regalo. Pues supuestamente, estaba embrujado y hasta contenía cabello real, conseguido cuando el chico se cortaba el pelo en casa, del propio Otto. De hecho, muchos al escuchar esto, no se les hace familiar a un juego japonés la cual se llama el juego de las escondidas, en donde el jugador tenía que rellenar al muñeco, y luego ponerle algo como las uñas cortadas, y ponerlo en una bañera llena de agua, y apuñalarlo, para luego empezar el juego. Bueno, pues es algo similar a lo que se le aplicó a Robert, solo que esta vez, se lo usó para una venganza. Pese al hechizo, el muñeco tenía aspecto amable, y pronto consiguió el cariño de su joven dueño, que lo bautizó con su primer nombre. Según cuentan, lo llevaba casi siempre con él. De hecho, esta amistad llegó a tanto, que los padres de Otto, a quien llamaban por Robert, pues era su primer nombre, le pusieron al juguete el muñeco Robert, a fin de evitar confusiones con su hijo. Los padres de Otto señalaron que a menudo le oyeron hablar con su muñeco. Pronto comenzaron a escuchar que el muñeco Robert respondía en las conversaciones. E inicialmente creyeron que Otto estaba simplemente cambiando su voz. Pero, cuando los vecinos dijeron haber visto al muñeco moviéndose solo desde una ventana a otra, cuando no había nadie en la casa, llegaron a sospechar que el muñeco Robert estaba vivo. El muñeco Robert no se apartaba del lado de gente. Incluso tenía su propio lugar en la mesa familiar. Sin embargo, a pesar del cariño que Otto seguía teniendo por su muñeco, los poderes de este se volvieron más intensos y diabólicos. Así, la familia de Otto reportó que a veces el muñeco emitía una risita aterradora, que se movía cuando no había nadie cerca, y que algunas ocasiones, en medio de la noche, escuchaban gritar a Otto y cuando entraban al cuarto, encontraban los muebles volteados y a Otto, asustado, en la cama junto con Robert, diciendo que este había causado todo el desorden. La familia de Otto y sus vecinos no eran las únicas personas que presenciaban las extrañezas del muñeco, pues varios invitados juraron que, al mirar a Robert, el muñeco, había cambiado de expresión e incluso parpadeado. De hecho, algunos huéspedes terminaron por finalizar sus visitas únicamente porque el muñeco los había asustado. Aunque esto también se dio con trabajadores, como un fontanero que salió corriendo, después de que vio al muñeco Robert, volvió a trabajar. Volvió a mirarlo y se encontró con que le hacía una mueca burlona y malvada.
Cuando Otto perdió a sus padres, él y su esposa heredaron la casa familiar y, cuando estaban instalándose, Otto se había ido a vivir a un sitio alquilado, encontraron al muñeco Robert en el ático de la casa. Apenas descubierto el muñeco, la esposa de Otto se quejó de haberle visto cambiar de expresión. Y le pidió a su marido que lo encerrase bajo llave, pero Otto se negó y dijo que el muñeco debía tener su propia habitación, desde la cual pudiese ver la calle. Quizá, la decisión anterior se basaba en el miedo, pues hay que recordar que solo Otto había conversado con el muñeco Robert. Sin embargo, el muñeco siguió produciendo fenómenos paranormales. Y finalmente Otto se hartó, y lo encerró en el ático. Pero incluso así el muñeco continuó causando hechos atemorizantes, al punto de que algunos huéspedes afirmaron escuchar pasos y movimientos en el ático, e incluso risas demoníacas. Cosas como estas, que tomaban más fuerza con el testimonio de personas desconocidas, que timbraban solo para informar que habían visto moverse un muñeco en la torreta del ático. Posteriormente, el rumor del muñeco maldito corrió y, los niños que pasaban por ahí cuando iban o regresaban de la escuela, terminaron adoptando el hábito de pasar por la calle, que no daba a la casa de Otto, ya que contaban que el muñeco Robert les hacía gestos burlones, por su parte. Otto decía que a veces el muñeco aparecía en una mecedora de la planta baja. Otto le preguntaba a su esposa si ella lo puso allí, pero ella afirmaba no haberlo hecho. Otto lo subía de nuevo al ático, y después lo volvía a encontrar en la mecedora, habiendo estado atento a que nadie lo sacase del ático. En el año 1974, Otto falleció y su esposa Anne, guiada por una mezcla de respeto y temor, no quemó al muñeco Robert, sino que lo metió en un baúl con llave, dentro del ático de la casa. Para aquel entonces ya se conocía como la casa del artista, gracias a la fama del difunto Otto. Ahora bien, una familia de 3, padres e hija, se mudó a la casa del artista, la casa del difunto Otto. Y, cuando descubrieron al muñeco Robert, la niña pequeña, que en aquel entonces tenía solo 10 años, quedó fascinada con el muñeco y le tomó mucho cariño, queriendo conservarlo. Otra vez la historia del lobo disfrazado de cordero se repitió. Pues primero la niñita simplemente informó que, sin explicación alguna, las muñecas que estaban cerca del muñeco Robert habían aparecido decapitadas. ¿Sería Robert? Pues sí, y eso lo supo poco después, porque sus padres la empezaron a escuchar gritar a su hija en la noche, ya que Robert se movía por la habitación, y a veces intentaba atacarla. Los padres de la niña sabían que algo pasaba, aunque la versión del muñeco viviente no acababa de convencerlos. Sin embargo, encerraron a Robert en el ático después de que encontraran al perro de la familia, fuertemente atado con cable en la sala de estar, ya que era un poco inverosímil. Llegaron a pensar que su pequeña hija había perdido la cabeza, y que el animal se había dejado atar de esa manera. Como se ve, esto ya hizo que sospecharan, aunque aún no estaban plenamente convencidos de que Robert tenía vida. Pero los años pasaron y su hija, ya convertida en una mujer adulta, continuaba afirmando que Robert estaba vivo y era malvado. Actualmente, la casa del artista es una panadería bastante popular donde se venden desayunos y tours de fantasmas por la ciudad. De hecho, la fama de Robert fue tal, que Discovery Channel filmó un episodio de ¿Lo pueden creer? Y en la casa en que alguna vez vivió el primer dueño del muñeco maldito.
En dicho episodio, se reportó que, dentro del ático donde solía estar Robert, el fantasma de Anne, se había sido visto, aunque con la bella apariencia que tenía, cuando usó por primera vez el traje de novia, con que se manifestaba ahora espectralmente. Aparte de Discovery Channel, también filmaron allí William Shatner y Travel Channel. Sin dudas, si creías que no existía un muñeco así, tenlo por seguro que sí. Pues de hecho, puede ser que la leyenda sea cierta. Pero aquí viene la pregunta. Si tuvieras la oportunidad de poseer al muñeco Robert, por un mes, ¿te arriesgarías a tenerlo? En cuanto al muñeco Robert, hoy en día se encuentra en el Museo Martello, aunque ocasionalmente sale para ser grabado u otras cosas, pero casi siempre permanece en su caja sellada de plástico, y aún sigue asustando gente, porque muchos miembros del personal del museo han reportado cosas inusuales, y un ejemplo fantástico es el caso de un hombre que se encargaba de abrir y cerrar el museo, y una vez dejó cerrando todo y apagando las luces, pero al día siguiente abrió el museo, nadie había entrado antes que él, y encontró que todas las luces estaban encendidas, que Robert estaba en una posición diferente dentro de su caja, y que sus pies tenían polvo fresco, como si hubiese caminado por el museo. Adicionalmente, los visitantes del museo también han reportado cosas raras, como golpecitos en el cristal o parpadeos del muñeco. De hecho, tal es su reputación de maldito, que se rumorea que nadie debe fotografiar a Robert sin su permiso. Hay que pedirlo y, si Robert mueve ligeramente la cabeza hacia abajo, entonces se prosigue, pues en caso contrario lanzará una maldición sobre Lozado y sus familiares. Bien se ve que la gente continúa temiéndole a Robert, y la mayor muestra de eso son las numerosísimas cartas que cubren las paredes del museo, solicitando que Robert sea exorcizado para que deje de estar maldito.